palabra que el Señor hoy día nos trae nos dice lo siguiente: uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo. Hace unos días estaba viendo un reportaje del atentado que existió contra Juan Pablo II. Y veía en ese reportaje cómo la gente se dio cuenta que los disparos dieron en el cuerpo de él y que fue herido de muerte. Pero yo veía y observaba a la gente cómo reaccionaba en ese momento. La gente reaccionaba, y la gente que entrevistaban reaccionaba como si se le hubiese muerto Dios, como si se le hubiese muerto su esperanza, como si su esperanza hubiese sido atacada, hermano. Como si su esperanza hubiese sufrido un atentado, y la gente desesperanzada lloraba y decía: no hay más que hacer, ¿qué vamos a hacer, hermano? Y yo pensaba y meditaba en ese momento, la gente, aunque sabe que existe un Dios del cielo, la gente no le da el lugar principal en su corazón al Dios del cielo, sino que se lo da a cualquier persona, o también se lo da a cualquier cosa, hermano, dejando lo más importante de lado, dejando a nuestro Señor, y tomando otras cosas, o tomando a unas personas como más grandes que nuestro Dios. Y la gente desesperanzada, llorando: perdimos toda esperanza, se nos va nuestro líder. Muere nuestro líder y no tenemos más esperanza. Y yo los veía y veía a la gente poniendo sus esperanzas en las cosas y en líderes y en hombres de esta tierra, y no en el Dios del cielo, hermano. Poniéndola en una religión, poniendo sus esperanzas en una religión, poniendo su esperanza en los líderes, poniendo su esperanza en los santos de esta tierra, a los cuales han llamado ellos santos, poniendo su esperanza incluso en los templos físicos, hermano. Pero dejando de lado al Dios del cielo, aunque sabiendo que existe un Dios, no mirando al cielo, sino que mirando aquí a nivel de la tierra. Pero la Escritura nos dice que hay uno mayor que el templo que está aquí. Hay uno mayor que el templo. Hay uno mayor que todo lo que el hombre pueda pensar que es mayor que Dios. Hay uno mayor que la religión, hay uno que es mayor que los líderes de este mundo, hay uno que es mayor que los santos que han nombrado en este mundo, hay uno que es mayor que los templos físicos de este mundo, hay uno que sobrepasa todo el entendimiento del hombre, hay uno que es mayor. Y hoy es necesario, hermanos, que la gente y la iglesia también comprenda quién es mayor. Porque hoy día la iglesia muchas veces está así también. Muchas veces la iglesia está poniendo su esperanza en la corporación, está poniendo su esperanza en la organización, está poniendo la esperanza y sus ojos los está poniendo en su líder, lo está poniendo en el líder de alabanza, lo está poniendo en el líder de evangelismo, lo está poniendo en las personas. Muchas veces la iglesia pone sus esperanzas, sus objetivos y su vista en las personas, y no debe ser así. Porque nuestra esperanza, nuestra vista y toda nuestra fe debe estar puesta en el único que es mayor que el templo. Oh, gloria a Dios. La iglesia necesita saber quién es más importante hoy. La gente necesita saber quién es más importante hoy. Que no es una persona de este mundo. Hermanos, estamos en tiempos finales. Y quien no entienda que hay uno mayor que el templo, quien no entienda eso, no va a participar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo dice eso? Porque quien no entiende que hay uno mayor que el templo es porque está poniendo su vista en otras cosas. Está poniendo su vista en las cosas del mundo y no en Dios. Está poniendo su vista en los líderes del mundo y no en Dios. Hasta en su profesión, hasta en sus logros, en sus deseos y no en Dios.
Es necesario entender que hay uno mayor que el templo. Y ese está aquí. Ese está contigo y está conmigo. Mientras yo veía este reportaje, hermano, pensaba que esa conducta de la gente en ese tiempo, en 1981, cuando fue ese atentado, esa conducta es la misma, exactamente la misma conducta que que vivió nuestro Señor Jesucristo en sus tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, donde los religiosos de la época le daban más importancia que a Dios, le daban más importancia al templo, más importancia a las cosas que estaban en el templo, le daban más importancia a los líderes, más importancia a las acciones que hacían los religiosos que al Dios del cielo. Estaban igual. Estaban igual en aquellos tiempos que como en estos tiempos. Y esos religiosos de los tiempos de Jesús, esos religiosos no podían ver que el dueño del templo estaba frente a ellos. No podían ver que el Mesías, la profecía cumplida, estaba enfrente de ellos. No podían verlo. Y espero hoy día, hermanos, que tú y yo podamos entender que nuestro Dios está presente con nosotros y es mayor que todas las cosas. Es mayor que todo lo que está aconteciendo en el mundo. Es que, pastor, yo soy tan apremiado, estoy tan apremiado por el enemigo. Hermano, la Escritura nos dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por mucho que te esté apremiando el enemigo, por mucho que te esté levantando tormentas, por mucho que te esté haciendo problemas, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Acompáñame a ver algunos pasajes bíblicos en donde la Escritura nos deja claramente quién es el mayor que el templo, que el que está aquí. Fíjense que en Mateo 12:6 nos dice lo siguiente: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aquí nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos habían salido a recoger espigas en el camino para poder comer. Entonces los fariseos atacan al Señor Jesucristo y le dicen: ¿cómo comen en un día de reposo? Entonces el Señor le empieza a hablar del templo y le dice: los sacerdotes en el templo, ellos están trabajando más que nunca en el día de reposo, pero como están en el templo, la ley no corre para ellos. Ellos pueden trabajar. Entonces los fariseos dicen que no pudieron responderle al Señor Jesucristo. Y el Señor les empieza a decir: uno mayor que el templo está aquí. Entonces los discípulos andaban con uno mayor que el templo. Los discípulos estaban con uno que es el templo. Entonces, estando en el templo, ellos podían comer, ellos podían vivir, ellos podían recoger espigas y podían comer. Porque la ley no les afectaba. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo. Porque eso le estaba diciendo Jesucristo a los fariseos. Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y los que están en Cristo ya no necesitan de la ley. Jesucristo cambió la ley. Él es un nuevo sacerdocio. Él es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Entonces le estaba diciendo: aquí hay un nuevo sacerdocio. Le estaba diciendo a los fariseos: hay un nuevo templo. Aquí le estaba diciendo a los fariseos: hay una nueva ley y ellos están en mí. Y si están en mí, la ley no está sobre ellos. Entonces que pueden recoger espiga, porque yo, le dice el Señor, yo soy el Señor del reposo, del día de reposo. Oh, gloria a Dios. Uno mayor que el templo está aquí. Y la Biblia Kadosh, la Biblia hebrea, dice algo mayor que el templo. Lo traduce de otra manera. Dice algo mayor que el templo está aquí. Es decir, hay un templo mayor. Hay un templo mayor y que estaba ahí presente, hermano. Fíjense que la importancia para los judíos, la importancia del templo era tremenda, hermano. El templo en Jerusalén era quizás lo más importante que tenían los judíos. No había nada más importante en su vida, hermano.
Era el edificio más glorioso que había en la tierra. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque ahí estaba el arca del pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios, porque ahí se movía la presencia de Dios, porque era la casa de Dios aquí en la tierra. No había edificio más importante que el templo. Y que alguien viniera a decir que aquí hay alguien mayor que el templo, que aquí hay uno mayor que el templo, hermano, no era tan simple decirlo. Era digno de ser apiedrado. Era digno de tener una reacción totalmente adversa de los religiosos. Y también de todo el pueblo. Porque se trataba del templo, hermano. El templo hecho por Salomón. Ese templo que hizo Salomón con toda su gloria. Ese templo que después que fue destruido, fue reconstruido y se terminó de reconstruir por Zorobabel. Ese templo que después fue hermoseado por Herodes. Y ese templo es el templo en que entraba el Señor Jesucristo. No había edificio más hermoso, hermano. Oh, gloria a Dios. Y no era solamente hermoso por el mármol y el oro que tenía el templo, sino que era hermoso porque ahí residía la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Y era tan hermoso que, tanto que sus discípulos en Marcos 13:1, saliendo del templo, le dicen al Señor Jesucristo, le dicen, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios más hermosos tiene el templo. Y el Señor los mira y les dice, ¿ven estos grandes edificios? Les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hoy día, hermano, usted ve que en Israel no está el templo, porque fue derribado, fue destruido en el año 70. Y solo lo que tenemos hoy en Israel es un muro. Y le llaman el muro de los lamentos. Ahí se lamentan los judíos. Pero cuando los discípulos le dicen, mire las piedras hermosas, mire el edificio hermoso, hay algo tan hermoso como esto, el Señor Jesucristo se dio cuenta que aquí había religión. Que habían religiosos, hermano. Que los sacerdotes que estaban oficiando ahí eran solamente religiosos. Gente que no estaba mirando al cielo como correspondía, sino que estaba mirando a nivel tierra, estaba mirando el liderazgo, estaba mirando las cosas hermosas, estaba mirando los edificios, estaba mirando las piedras preciosas, pero no estaba mirando al Dios del cielo. No estaba mirando al dueño del templo, al Dios del templo. Y los sacerdotes que estaban oficiando solamente tenían ley, pero no tenían espíritu, hermano. Y hoy día, iglesia, hoy día el Señor nos está diciendo que nada, ni nadie, sea más importante para ti que el Señor. Que nada ocupe el primer lugar en tu corazón, sino solo el Señor. Hoy día el Señor nos está diciendo que es necesario no ser religioso, sino que tener una relación con Cristo. Porque de esa manera podemos entender realmente a nuestro Dios, quién es el mayor, y podemos ver al mayor que el templo. Hermano, Dios nos está diciendo, hoy día todo se puede caer a tu alrededor, todo se puede destruir a tu alrededor. Pero el Señor nos dice, yo permanezco para siempre. Y estoy a tu lado para siempre. Entonces a nosotros nos conviene entender quién es el mayor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el Señor se enojó con los religiosos de la época. Tanto se enojó que en Mateo 21:13 les dice, vosotros habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, dice el Señor. Pero vosotros la convertiste en cueva de ladrones, así le dice el Señor, enojado, hermano. Que alguien dijera eso en el templo, se arriesgaba, hermano, se arriesgaba a ser apiedrado, se arriesgaba a ser muerto, hermano.
Pero nuestro Señor sabe lo que dice. Sabía lo que decía. Nuestro Señor tenía la autoridad del Dios del cielo para decirlo. Y es por eso que nadie le hizo nada. Es que, hermano, ahí estaba presente quien era mayor que el templo. Ahí estaba presente el que es mayor que todas las cosas. Ahí estaba presente, frente a toda esa gente, en el templo estaba presente quien es superior a las piedras preciosas. Quien es superior a los edificios del templo. Quien es superior a los sacerdocios. Quien es superior a los utensilios que están en el templo. El que es superior al lugar en donde estaba el templo. Quien es superior inclusive a los animales del sacrificio, porque dice la Escritura que Él es el Cordero perfecto. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Y el Señor estaba caminando en medio de ellos, estaba hablando con ellos, y la gente no podía verlo. No podía entenderlo, no podía darse cuenta que el Mesías estaba con ellos. Los religiosos no podían recibir a Cristo. Y así dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No podían ver que delante de ellos estaba el Mesías, que estaba delante de ellos las profecías se estaban cumpliendo. Hermano, hermana, ¿te imaginas tú, estando en esa época, te imaginas tú viendo al Señor Jesucristo, hablando maravillas, haciendo prodigios y milagros, mostrando en todo momento que Él es el Mesías? Pero los religiosos de la época no podían verlo. Solo veían a un hombre. No podían ver que delante de ellos estaba el dueño del templo. No podían verlo. ¿Por qué? Porque la religión ciega. Porque la religión pone un velo delante de los ojos. Y es por eso que el Señor no quiere que nosotros tengamos una religión. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Cristo. Porque Cristo es mayor que todo. Porque Cristo es mayor que el templo. Fíjese lo que nos dice Juan 2:18. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, acá Jesús venía diciéndole con autoridad, venía diciéndole que ellos habían convertido su casa en una cueva de ladrones. Y en ese momento, hermano, el Señor echa fuera a todos los que estaban mercadeando ahí. Echa afuera los animales, ovejas, bueyes, los echa fuera del templo. Esparce, da vuelta las mesas y esparce las monedas de los cambistas. Y los discípulos viendo eso, el Señor les puso en su corazón y en su mente y les trajo a su recuerdo que la Escritura en Salmos dice, el celo de tu casa me consume. Y los discípulos dicen, se está cumpliendo la palabra frente a nosotros, el celo de tu casa me consume. Iglesia, es que como fue Jesucristo debemos ser nosotros. El Señor Jesucristo tuvo celo de las cosas de Dios. La pregunta es, ¿has tenido celo por las cosas de Dios? Cuando alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu familia o en tu vecindario, alrededor tuyo están burlándose del Señor, ¿no has tenido un celo santo? Y muchas veces, hermanos, la iglesia no interviene. La iglesia hoy día muchas veces no tiene celo de las cosas de Dios y no interviene. Cuando alrededor tuyo han estado hablando cosas en contra de la palabra de Dios, no has subido a ti un celo santo. Cuando alrededor tuyo le atribuyen el milagro, la sanidad a un hombre, a una mujer de esta tierra, en vez de atribuírsela a Dios, ¿no te ha venido a ti un celo santo? Si no ha sido así, hermano y hermana, es necesario ahora pedir de rodillas y decirle, Dios, ayúdame a tener una relación contigo. Una relación íntima con el Dios del cielo, porque necesitamos tener celo santo e intervenir
cuando sea necesario, hermano. Porque a nadie le gusta que le toquen lo que Él ama. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos estar amando sobre todas las cosas a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Por sobre todas las cosas, hermano. Y no queremos entonces que lo toquen, que hablen mal de Él. Pero muchas veces la iglesia hoy día no reacciona. Hoy día la iglesia se queda callada. Hoy día no hay celo santo, hermano. Pero el Señor Jesucristo nos mostró que Él tuvo celo. Como dice la Escritura, tu celo me consume. El celo de tu casa me consume. Fíjense, hermanos, que los judíos lloraban por la venida del Mesías, clamaban por la venida del Mesías. Cuando estaban siendo presionados por los romanos, le decían a Dios, Dios, ¿cuándo vas a enviar el Mesías? ¿Cuándo vas a enviar un Mesías para que nos liberte? Envíalo pronto, Dios, por favor. Yo creo que así le decían, ellos clamaban y lloraban. Y de repente, hermano, se levanta uno en el templo. Y alza su voz en el templo. Y dice, uno mayor que el templo está aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Y les dice, este es el día en que se está cumpliendo la profecía. El verbo hoy se ha hecho carne, aleluya. Y ahora está habitando en medio de ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Bendito sea el Señor. Arrepentidos porque uno mayor que el templo está aquí. Él levanta la voz, alzó la voz en el templo diciendo lo que estaba aconteciendo, que las profecías se estaban cumpliendo, pero los judíos de la época, los religiosos de la época no lo entendieron. Y no pudieron ver que estaba el Mesías ahí en medio de ellos. Y no le recibieron, hermano. Hoy día muchas veces la iglesia está igual. Muchas veces, hermano, estamos apremiados, estamos con problemas, estamos con dificultades. Y lo primero que hacemos es buscar ayuda en otras cosas. Cuando Dios está levantando la voz y diciendo, hey, aquí estoy yo, uno mayor que el templo para ayudarte. Hey, aquí estoy yo para darte la salida, para darte la victoria, pero nosotros no lo miramos. Buscamos en cualquier cosa. Muchas veces la iglesia busca en cualquier cosa menos en el Dios del cielo, que es mayor que el templo. A veces la iglesia está pensando que no tiene salida. A veces la iglesia piensa que no tiene solución. A veces la iglesia piensa que no tiene esperanza, hermano. Y la fe de la iglesia se debilita. A veces la iglesia vive como olvidando que Cristo vino a su vida un día. A veces la iglesia vive, hermano, como olvidando que Cristo le dio la libertad. Que Cristo le dio la victoria. A veces la iglesia vive como olvidando que el Señor los sentó en lugares celestiales, allá en el templo celestial, juntamente con Cristo. Pero hoy día Dios nos está diciendo, no te olvides de mí, porque yo estoy contigo y yo soy mayor que el templo, dice Jehová. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y que juntamente con la prueba yo doy la salida. Así dice el Señor, porque uno mayor que el templo está aquí. Oh, bendito sea el Señor. Aquí el Señor nos está diciendo, yo soy el templo. Uno mayor que el templo está aquí. Pero el Señor está diciendo, yo soy el templo. En Juan 2:19 dice, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y en el verso 21 dice, más Él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor mismo es el templo. Y en Juan 1:14 nos dice, la Biblia textual, nos dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hizo un tabernáculo. Y hizo un templo. Tabernaculizó entre nosotros.
Entonces Él se hizo carne, vino a habitar en un cuerpo, en un templo. Y puso su templo entre los hombres. Entonces estaba hablando de Él. Estaba hablando de Él mismo. En esos momentos cuando le está diciendo destruir el templo y en 3 días lo levantaré, estaba hablando de Él mismo. Estaba hablando del templo que es mayor que el templo físico. Porque Él es el templo. Y Él dice que lo van a destruir, pero en 3 días lo levantaría. Y hablaba de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Y así como es Cristo, también somos nosotros. Y la Escritura dice de ti y de mí, dice en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo, el tuyo y el mío, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros también somos templo. Y somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo es el templo de Dios, nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Pero algo impresionante, hermano, me llama más la atención sobre todo. Que nuestro Señor Jesucristo no solo era el templo en esos tiempos, sino que hoy, después de resucitado, después de haber sido glorificado en el cielo, después de haber entrado ahí, aleluya, a la gloria de Dios, de haber recuperado nuevamente su esencia de Dios, Él sigue siendo el templo. Hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el templo. Y en Apocalipsis 21:20 nos lo dice así: que en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, dice lo siguiente: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Entonces el Señor es el templo. Y la buena noticia que te tengo, hermano y hermana, es que uno mayor que el templo está con nosotros. Está contigo, está conmigo. Y nosotros vivimos en medio del cuerpo de Cristo, que es el templo. Nosotros vivimos en Cristo, que es el templo. Y esa es la buena noticia, que mientras estemos en el templo, que es Cristo, nosotros tenemos victoria. Somos libres. La ley no nos afecta, porque Cristo cumplió la ley y la cumplimos en Cristo. Mientras estamos en el templo, mientras estamos en Cristo, estamos seguros que seremos arrebatados. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Porque hoy día tú y yo somos hijos de Dios. Porque hoy día tú y yo vivimos en el templo, que es Cristo. Estamos en otra dimensión, en la dimensión del templo, hermano. Pero quiero decirles algo importante, que Cristo es mayor que todo. Que Cristo es preeminencia de todo. Que Cristo es mayor que todos y todas. Veamos lo que nos dice la Escritura al respecto. Uno mayor que todo está aquí. Jesucristo es mayor que toda la creación. En Marcos 4:39 nos dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces los discípulos temieron con gran temor, y los discípulos que vivían con él, que andaban con él, que caminaban con él, se decían uno al otro, decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es que el Señor es mayor que la creación. Así que la creación le obedece al Dios del cielo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo pudo caminar sobre las aguas, porque Él es mayor que la creación. Por eso Él pudo multiplicar los panes y los peces, porque es mayor que toda la creación. Arrabai, Saquí, Arramasei. Ese es tu Dios, mayor que toda la creación. El que dio la vista a los ciegos es mayor que la creación. Aleluya, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Dice de Él que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y gloria a Dios, porque no hay nadie mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es mayor que la creación. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo también es mayor que Abraham. Abraham fue y sigue siendo uno de las personas más respetadas en la historia, no solo por los judíos, sino que también por los cristianos.
Pero una vez, mientras el Señor Jesucristo discutía con los judíos sobre el linaje, los judíos le preguntaron lo siguiente. En Juan 8:53 dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Los judíos no podían ver que era el Mesías. ¿Quién te haces a ti mismo? Y la respuesta que le da el Señor Jesucristo me impacta, hermano, me impacta el espíritu. El Señor le dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le está diciendo: yo soy mayor que Abraham. Yo soy antes de Abraham. Y Abraham quiso ver en mi día y lo vio y se gozó. Yo soy mayor que Abraham. Aleluya, bendito sea el Señor. Que alguien le dijera eso a los judíos de la época, a los religiosos de la época, hermano, era complicado. Pero nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de Dios y con la sabiduría del Dios del cielo, Él tenía la autoridad para decirlo. Nuestro Señor Jesucristo es mayor que Abraham. Pero no solo eso, es mayor que Moisés, hermano. Probablemente no hay un profeta mayor que Moisés en el Antiguo Testamento. Más respetado que Moisés. Moisés fue el legislador, Moisés fue el libertador, Moisés hizo milagros. Moisés tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos quieren hablar cara a cara con Dios? Moisés tuvo ese privilegio. Hablaba con él como un amigo, hermano. Pero antes de morir Moisés, Dios le ordenó y le dijo que será levantado profeta parecido a Moisés, y a él oiréis, dice. Eso hablando de los profetas que se levantarían, pero hablando también de uno mayor que vendría después, de un profeta mayor que Moisés, que vendría después. Y fíjense que Jesucristo cumple eso. Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo no solo fue mayor que Moisés en la ley, sino que también fue mayor que Moisés en los milagros, que hizo en los prodigios. Jesucristo fue quien libertó a la humanidad, no solo un pueblo, a la humanidad, al mundo entero del pecado y de la muerte. Y es por eso que Hebreos 3:3 dice de Jesucristo lo siguiente: pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Por lo tanto, uno mayor que Moisés está aquí. Uno mayor que Moisés está contigo. Uno mayor que Moisés está conmigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero también Jesucristo es mayor que David. En los días de Jesús, el título de Mesías era Hijo de David. Así se le decía, Hijo de David, se le decía al Mesías. Porque era del linaje de David. Pero fíjense que el Señor Jesucristo, mientras discutía con los judíos, mientras hablaba con los judíos en el templo, Jesús cita el Salmo 110:1. Y en Mateo 22:42 nos dice lo siguiente. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a los judíos en el templo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los judíos le dijeron: de David. Y el Señor les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces los judíos no sabían qué responder. Porque ellos tenían en su creencia de que el Mesías era el hijo de David. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo: ¿cómo va a ser hijo de David? Si Él es mayor que David. Él es su Señor. David le dice Señor. Dice: Él es mi Señor, dice David. ¿Cómo va a ser su hijo? Hermano y hermana, hoy aquí, al lado tuyo, al lado mío, está uno mayor que David.
Él está con nosotros, aleluya, bendito sea el Señor. Pero no solo eso, también fue mayor que Salomón, dice la Escritura. La sabiduría, la riqueza, el poder, el prestigio de Salomón, hermano, no tenían rival. Era el mayor hombre en la tierra en sus tiempos. Los reyes de todo el mundo, hermano, visitaban Jerusalén durante el reinado de Salomón y le rendían homenajes a Salomón. Pero en medio de todo, hermano, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo lo que Mateo 12:42 nos dice. Fíjense, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Entonces el Señor estaba diciendo, aquí hay uno mayor que Salomón. En este lugar hay uno mayor que Salomón. Pero ustedes no lo están viendo. Ustedes están cegados. Ustedes no pueden ver al que es mayor que Salomón, que está enfrente de ustedes. He aquí, más que Salomón en este lugar. Aleluya, hermano, hermana, al lado tuyo y contigo está uno que es mayor que el templo. Uno que es mayor que Salomón. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero no solo ello, también dice la Escritura que el Señor es mayor que Jonás. Fíjense que el profeta Jonás fue un instrumento del Señor, uno de los mayores instrumentos para uno de los mayores avivamientos en el mundo. Nínive, una de las ciudades más perversas, se convirtió todos al Señor gracias a la predicación de un evangelista, de un profeta como Jonás. Y empezaron todos a buscar la misericordia de Dios. Una nación que era infame, una nación mala, hermano, idólatra, salvaje. Esa nación se humilló ante la predicación del profeta Jonás. Sin embargo, Jesús dijo, he aquí, más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero ustedes tienen que saber algo, judíos. Ustedes tienen que saber algo, religiosos, le dice. He aquí, más que Jonás en este lugar. Tu Señor es mayor que Jonás. Es mayor que Salomón. Es mayor que David, que Moisés, que Abraham. Tu Señor es mayor que toda la creación. Tu Señor es mayor que el templo. Uno mayor que todas las cosas y que todos está aquí. Está con Arrabáis aquí, Arrámase, y está contigo. Está conmigo, nos acompaña uno mayor que todos. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero fíjense que el Señor también dice que es mayor que Juan el Bautista. De Juan el Bautista el Señor dijo que no se había levantado uno más grande que él. No se había levantado profeta más grande que Juan el Bautista. Él cumplió lo que decía Malaquías, que vendría Elías a preparar el camino del Mesías. Y él tuvo un ministerio similar y un poder similar al de Elías. Pero fíjense la opinión que tenía Juan el Bautista, la opinión que tenía de Jesús. Y en su predicación Juan el Bautista nos deja ver cómo él opinaba del Señor Jesucristo. En Marcos 1:7 dice, Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Él ya estaba diciendo, él es mayor que yo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces el mismo Juan el Bautista, en otras palabras, estaba diciendo que él no estaba al nivel del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo era mayor que él. Entonces, hermano, hoy día, hermana, hay que entender que uno mayor que el templo está con nosotros. Uno mayor que Juan el Bautista está con nosotros. Jesús es mayor que el templo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y el Señor levanta la voz en el templo y dice con toda autoridad, uno mayor que el templo está aquí.
Hermano, ¿quién podría atreverse a levantar la voz en el templo y decir que es mayor que el templo? Que es mayor que Abraham, que es mayor que Moisés, que es mayor que David, que es mayor que Salomón. ¿Quién podría decir que es mayor que el templo? Si no solo el Hijo de Dios. Nuestro Señor sabía lo que decía. Nuestro Señor sabía lo que hacía. Nuestro Señor sabía cuál era su autoridad. Iglesia, hoy día el Señor, aleluya, quiere que tú y yo comprendamos que Él es mayor que todo, que Él tiene la supremacía en todo, que Él tiene la preeminencia en todo. El Señor quiere que entendamos que Él es mayor que todas las cosas, que Él es mayor que todas las personas, que Él es mayor que todos los líderes, que Él es mayor que todas las organizaciones, que Él es mayor que todas las cosas que están en este mundo, que Él es mayor, que Él, aleluya, espera que estemos mirándole a Él. Que estemos mirando, aleluya, el cielo, porque de ahí viene nuestro socorro, porque ahí está el mayor. Él es tu Señor. Él está contigo, Él está a tu lado, Él va contigo, Él camina contigo. Él es tu Señor. Superior a todo el templo, superior a las piedras del templo, superior a los edificios, superior al sacerdocio, superior a todos los utensilios que habían en el templo, superior al lugar santo, al lugar santísimo, al atrio, superior a todo eso porque Él es el dueño del templo. Él es el templo real. Él es superior al lugar en donde estaba el templo. Ese es tu Señor. Ese es el Dios del cielo que está contigo. Ese es el Señor que te salvó. Ese es el Señor que te tomó un día y te dijo, tú eres hoy, desde hoy eres mi hijo, eres mi hija, y es por eso que ahora estás en Jesucristo, estás en el templo y por eso ahora tienes entrada libre al lugar santísimo, porque estás en el templo, que es Cristo Jesús. Él es superior al lugar en donde está el templo. Él es superior a los siervos que Dios levantó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Él es superior a todos ellos. Así que el Señor nos está diciendo hoy día, hermano, que nada ni nadie tome, aleluya, el primer lugar en tu corazón, sino solo el Señor. Que nada ni nadie sea más importante en tu vida que el Señor. Que el Cordero de Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. El Señor nos está diciendo que entendamos que Él está con nosotros, que Él es mayor, y mayor es el que está con nosotros. Y como es mayor, Él nos da la victoria en toda situación y en toda circunstancia. Él quiere que sepamos que, entendiendo esto, estaremos seguros. Que nunca estaremos solos. ¿Por qué? Porque uno mayor que el templo está aquí.